Hola a todos, muy buenas noches. Me encantó esto de el escenario de los expertos. Sí, es correcto. Muy buenas noches a todos ustedes que nos están viendo y esperando con ansia el martes a las 7:30 de la noche para saber quiénes van a estar en una sesión de BNI. Es correcto, somos un grupo de empresarios que nos reunimos para trabajar, para crear sinergias, para darnos referencias de calidad y lo más importante, para que esta visibilidad dé credibilidad y podamos tener relaciones significativas. Para mí es un gusto que esta noche vamos a estar con ustedes lo que le llamamos la esfera legal y financiera. ¿Qué significa? Que va a haber expertos en esta mesa del área legal y expertos del área financiera. Así es que, por favor, preparen sus preguntas porque allá vamos. Les voy a pedir a los expertos de esta noche que todos, a la cuenta de 3, pongan sus cámaras para que podamos verlos y podamos ir visualizando nuestras preguntas. ¿Les parece bien? Bueno, casi. 1, 2, 3. Muchísimas gracias. Gracias a todos y muy buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, socios comerciales, amigos? Bueno, ¿cómo nos deberemos llamar? Nos vamos a llamar socios comerciales de la esfera legal y financiera. Déjenme presentarlos. Antes que nada voy a decir que aquí hay alguien que pidió ser presentado como soy un chico CU. Es decir, el contador Jesús Gaeta. ¿Cierto, Jesús? Así es, María Carmen, buenas noches. Como te comentaba, orgullosamente Chonceu. Exactamente, orgullosamente Puma. Que bueno, esos ya son otros temas de los que tenemos que hablar, ¿no? No se puede ser perfecto en esta vida, y mucho menos en la vida del cargo y el abono, ¿cierto? No te preocupes, tengo un hermano que es de la competencia, pero sí lo quiero. Pero así lo quieres, ¿no? Bueno, y también por ahí tenemos a alguien que la vez pasada que estuvimos en esta me dijo, momento, no puedo ostentarme como notario, pero colaboro en una notaría, la Notaría 49, donde tu tranquilidad es la que los mueve. ¿Cierto, Santiago? Correcto, Mari Carmen. Muchas gracias por esta presentación tan adecuada. Ahora sí, palomita para Mari Carmen, ¿no? Tenemos a expertos legales y expertos en el ramo de las finanzas. Créanme ustedes que las finanzas son un mundo más allá de solo contar billetes. Y cuando ustedes necesiten dinero, estén en una empresa y necesiten financiamiento, ¿a quién debemos recurrir? A Raquel Rubio. ¿Cierto, Raquel? Muy cierto, Mari Carmen. Yo soy Raquel Rubio y represento a CMX Financiamiento. Cuando ustedes necesiten financiamiento, me contactan a mí. Más en estos tiempos, Mari Carmen, ya sabes que ahorita con la situación que está viviendo, no el mundo, no el país, sino el mundo, realmente las empresas hoy en día, para poder salir a veces de este bache, pues es necesario contar con un brazo financiero, y para eso pues existe SMX Financia. Muchísimas gracias. Un brazo financiero. Me gustó como lo dice. ¿Qué pasaría si yo aquí en este panel empiezo a preguntar a qué hora sales por el pan? ¿Cuánto mides? ¿Cuánto ganas? ¿Te gustan las enchiladas verdes o las enchiladas rojas? ¿Qué me dirían? Habría un experto que me dijera, detente, mi chava, detente, porque todos esos son datos personales y deben ser manejados con la mayor secrecía y el mayor respeto. ¿Sí o no, Eduardo Melgar? Así es, Mari Carmen, tienes toda la razón del mundo. Buenas noches a ti y a todos mis compañeros. Y bueno, sí estaremos hablando del derecho a la privacidad y por qué será importante en el 2021 y tanto actualmente como el año que entra. Muchas gracias. Es correcto. A veces nosotros soltamos información que no debemos y andamos diciendo cosas como esas. ¿A qué hora salgo por el pan? Y bueno, quién sabe qué pueden hacer con esa información. ¿Qué pasaría si nosotros de repente heredamos una pintura de Frida Kahlo? ¿Sabríamos qué hacer? ¿Sabríamos cómo evaluarla? ¿Sabríamos cómo protegerla? Para eso tenemos un experto que sí nos puede decir qué pasaría si tú o tú heredas una obra de arte. Antonio Cordero, ¿de qué nos vas a hablar esta noche? Bueno, pues si eres el feliz poseedor de una obra de arte de ese tamaño, debes de tomar en cuenta que existen riesgos y más vale asegurarlo. En mi caso, tengo el gusto de representar a un broker americano que se llama The Halland House, quienes nos han dado la encomienda por parte de la aseguradora más grande del mundo y especializada justamente en este
rubro de arte, AXA Art se llama, para apoyar a quien sea poseedor de una obra de este tipo y enseñarle los pasos a dar. Desde luego se requiere un avalúo debidamente soportado por un perito y en base a esto ya se hacen los estudios, dónde está colocado, existe algún tipo de resguardo y demás, y en base a ello es como va avanzando hasta poder dar una cotización. ¡Wow! Así es que si ustedes creen que son poseedores de una obra de arte, hoy es el mejor momento para que vayan preparando sus preguntas. A ver, ¿quién podría ser si nosotros necesitamos? ¿Han oído eso de fianzas? Una fianza es algo más que un cumplimiento. Una fianza es algo que en verdad hay empresas que si no tienen una fianza no pueden trabajar. Nuestra experta en el tema de las fianzas se llama Ana María Serrano. Bienvenida, Anita, ¿cómo estás? Hola, Mari Carmen, buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, en efecto, es un simple papel, pero sin ese papel muchas veces llegan a perder mucho dinero. Entonces, realmente vendemos un intangible, pero es un intangible muy, muy, muy valorado entre los empresarios. Es un intangible que necesitamos todos. Y hablando de intangibles, imagínense que están dentro de su empresa y que no tienen o no conocen, o bueno, sí conocen, pero se hacen los locos de lo que es el cumplimiento de la legislación nacional. ¿A quién deberíamos llamar nosotros? ¿A cuál de los expertos que tenemos aquí para dar cumplimiento al cumplimiento total de la legislación nacional? ¿Tú sabes a quién debemos recurrir, Liliana? Así es, a mí Mari Carmen, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tan linda presentación. Y efectivamente, yo me encargo de ayudar a las empresas y a los empresarios a que cumplan cabalmente con toda la normatividad y legislación mexicana. Así que para que eviten sanciones, multas, aquí estamos para ayudarlos. Muchísimas gracias. Esta mesa está llena de expertos, sí. Apenas nos estamos presentando, así que por favor, chequen sus preguntas. ¿Qué pasaría si tú eres un empresario que ya te tienen hasta acá, pero bueno, hasta acá, uno de esos empleados y no te lo echas al plato simple y sencillamente porque no sabes cómo calcular su liquidación? ¿A quién debes recurrir? A una experta en esos temas, a una experta que te diga, relájate, empresario, yo voy a ayudarte a cómo sí quedar bien por todos lados porque la ley te protege. Jazmín, ¿tú me podrías ayudar con eso? Así es, Mari Carmen, ¿cómo están? Buenas noches a todos, mucho gusto. Soy Jazmín Muratalla y yo represento a Muratalla Solano Abogados. Somos abogados especialistas en materia laboral y efectivamente nos dedicamos a defender a las empresas que tengan problema con sus trabajadores. Y casi al último, pero no menos importante, ¿qué pasa si todos nosotros, pero absolutamente todos nosotros, como hoy lo dijo en la mañana? Les voy a recordar algo de lo que este empresario dijo en la mañana. Un día tocan a tu puerta, abres la puerta y un chamaquito de 12 años te dice, hello, soy tu hijo. ¿Qué hacen? ¿Cómo corren? ¿Para dónde corren? ¿Para dónde se hacen? ¿Cómo nos puedes ayudar, Jorge? Jorge Zamora. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Pues sí, si eso ocurre, estás en un problema. Entonces, lo dije muy en broma, pero muy en serio. Pues efectivamente es algo que sucede en la vida real. Y bueno, estamos para atender problemas legales que suceden en la vida real. Yo represento a Grupo Zamora Abogados y soy abogado postulante en materia civil. Y bueno, ya les platicaré en qué forma puedo ayudarles. Muchísimas gracias. Así que si ustedes creen que eso solamente sucede en las películas, aguas, no vaya a ser que les pase. Si yo fuera ustedes, señores, que no saben qué pasó en su turbio pasado, apunten el teléfono de Jorge, él los puede sacar de un problema. Y hablando de problemas, déjenme decirles, hemos decidido hacer esta reunión un poco más amena, hemos decidido mostrarles un poquito de nuestra oficina, un poquito de nuestros hogares, para que podamos sensibilizarlos a ustedes que están del otro lado, a saber que somos expertos en lo que hacemos, pero también somos de carne y hueso, que también entendemos cómo una persona puede tener un logro laboral o un logro que no le fue tan bien. Eso es algo que quiero preguntarle a Jazmín Muratalla. ¿Qué ha sido tu mejor experiencia en el ramo laboral? ¿Cuál ha sido tu experiencia máxima en estos? ¿Cuántos años tienes en este tema? 8 años litigando laboral. ¿Y cuál ha sido tu mejor experiencia? Pues sonará un poquito raro, pero fue representando a una trabajadora que fue despedida de su empresa
y literalmente la corrieron y no le dieron nada. Ella tenía un muy buen salario, era directora de área y pues prácticamente pues ni las gracias le dieron. Entonces, pues negociando con la empresa, pues pudimos representarla y seguimos en litigio, pero pues va por muy buen camino y estamos seguros que el laudo será favorable y pues obviamente la empresa tendrá que pagarle todo lo que le adeuda, hasta con los salarios caídos y los intereses moratorios. O sea que más te vale andarte por las buenas, porque luego por andarte queriendo matar de listo te sale más caro. ¿Sería un buen consejo? Exactamente. Y hablando de consejos. Exactamente. Pues yo les recomiendo a todas las empresas que tratemos de dirigirnos por la normatividad vigente y por la normatividad laboral. Es decir, pues cuidar tanto a nuestros empleados como a nuestras empresas y ver que también prevenir riesgos es muy importante hoy en día. Prevenir riesgos. Por ahí lo decían las abuelitas, más vale prevenir que lamentar. Si siempre estamos previniendo, ¿verdad? Las cosas van a salir mucho más, pero van a ser mucho más amigables. Y tengo dos preguntas para la prevención. La primera sería, a ver, ¿por qué en México tenemos tan poca cultura de dejar las cosas bien hechas? ¿Por qué en México no tenemos testamentos? ¿Por qué en México no tenemos esa costumbre de decir, voy a dejar un testamento? En verdad, el ir con un notario, ¿sale tan caro, Santiago? La realidad de las cosas es que no. Suena caro de inicio, sin embargo, la verdad es que sale más caro no ir con el notario para hacer el testamento. De entrada, por ejemplo, en los trámites posteriores, una sucesión intestamentaria es aproximadamente 10,000 pesos más cara que una sucesión testamentaria. Entonces, el simple otorgamiento del testamento en fechas ordinarias cuesta entre 4,800 pesos, 5,000 pesos máximo. En el mes del testamento, que de hecho hay beneficios especiales, el costo se reduce a la mitad, precisamente para fomentar el otorgamiento de este documento tan importante. Y esos 2,400, e incluso si nos vamos al peor escenario de los 5,000 pesos en tiempos normales, salen ahorrados en el trámite de la sucesión, ¿no? Entonces, pues más vale ir al notario, ¿no? Dinos rápidamente, diferencia entre notario y corredor público. Con mucho gusto. El corredor público tiene un ámbito de actuación mucho más limitado, ya que solamente puede intervenir en operaciones mercantiles, es decir, todo aquello que tenga que ver con el comercio, mientras que el notario tiene una gama de posibilidades más amplias e interviene en actos también de carácter civil, estrictamente civil, como serían, por ejemplo, los poderes, el otorgamiento de testamentos, las cuestiones inmobiliarias, que de hecho también tienen una forma específica en el Código Civil y se establece que es de manera exclusiva ante notario. Ahí no puede intervenir el corredor público. Digamos que en las cuestiones donde coinciden ambos como fedatarios públicos es en el ámbito corporativo. Todo lo que tenga que ver con las sociedades las puedes ver con un corredor o con un notario. Muchas gracias. Eso nos lleva directamente como serpientes y escaleras. Subimos y bajamos al ámbito corporativo. Liliana, a ver, ilumínanos. ¿Cómo es que una empresa puede meterse en un temazo si no prevé que hay cumplimientos globales que hay que hacer? Cuéntanos. Así es. Bueno, mira, nosotros en I&M Business Lawyers, que es la firma que represento, lo que hacemos es ayudar a las empresas a que prevean esos riesgos, como mediante un cumplimiento global. Hacemos una auditoría 360 de todas las vertientes, es decir, derecho ambiental, derecho laboral, derecho fiscal, etcétera, todas las ramas que puede tener una empresa dentro de todos sus procesos. ¿Por qué? Muchas veces nada más se preocupan por el ámbito laboral, pero olvidan que hay que cumplir en el pago de impuestos o se hacen de la vista gorda, etcétera, etcétera, ¿no? Y después vienen las consecuencias, multas, sanciones y ahora hasta cárcel para los representantes legales. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos este diagnóstico y les decimos en dónde cumplen al 100%, dónde cumplen medianamente y dónde hay material para cumplir. Es decir, desarrollar la cultura de cumplimiento. Por lo tanto, más vale ir antes que después. Y esta serpiente y escalera nos lleva a algo que dijiste. ¿Alguno de ustedes por aquí ha escuchado, ay, es que no me gusta mi contador porque me hace pagar impuestos? ¿Qué tan bueno y qué tan malo es pagar impuestos? Por favor, señor del cargo y el abono, díganos qué pasa con ese tema.
Así es, algunos clientes me han llegado a decir, ¿tú trabajas para la autoridad? No, pero retomando las palabras que dice Liliana, es precisamente la cultura del cumplimiento. Si tú cumples en tiempo y forma, pues no vas a tener ninguna preocupación futura. Entonces, lo que hacemos nosotros en la firma que representamos es precisamente ayudarle al cliente a entender que sí tiene de alguna manera la responsabilidad de hacer el pago de impuestos, pero también lo apoyamos en que sea un pago, digamos, justo, por así decirlo, revisando todas las vertientes, que todo esté debidamente registrado en su contabilidad y con base en eso se elabora. Y es correcto lo que dice, para el 2021 la recomendación es tener un buen cumplimiento en todos los aspectos, y en mi ramo sería en el aspecto presentar tus declaraciones en tiempo, tener tu contabilidad al día. Pues es que si tienes tu contabilidad al día, te puedes acercar con un abogado corporativo y que te revise. Y es mucho más padre que te digan palomita, 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 y no tener esa angustia de decir, ups, ahora me va a salir más caro. Bien lo dijo Santiago, hay trámites tan simples como un testamento que nos pueden salir carísimos, ¿no? Y hablando de trámites, déjenme decirles una cosa. Hace ratito yo en la presentación, pareciera que lo hubiera dicho en broma, pero es muy cierto. De repente andamos diciendo, bueno, despepitamos todo, que cuánto gano, que cómo soy, que a dónde voy, qué. Y cuando suceden las cosas, nos dimos cuenta que nosotros mismos soltamos la información. ¿Qué pasa, señor Eduardo Melgar, cuando se nos va la boca y hablamos de más y a todo mundo le andamos diciendo cosas que no debemos? Muchas gracias, Mari Carmen. Y bueno, pues sí, muchas empresas, tanto empresas como profesionales independientes, para poder desarrollar su actividad productiva diaria, es decir, como hemos mencionado, un notario pues necesita conocer el nombre, cuestiones patrimoniales, un contador la fiel de sus clientes también, el currículum de sus colaboradores. Entonces, en la vida diaria siempre estamos soltando datos personales desde que nos levantamos. Si tenemos una aplicación que nos mide el sueño, si vamos con el psicólogo, si usamos una tarjeta de crédito. ¿Y cómo le hacen los profesionales independientes y empresas para proteger estos datos personales? Pues mediante la creación de un aviso de privacidad, mediante el cual explican con lupa y a detalle para qué van a utilizar los datos personales. Y el tema no termina ahí, sino que puedes tener un aviso de privacidad, pero también tienes que hacerte responsable y guardarlos con total ética y responsabilidad. Un consejo que le doy a las personas que nos están escuchando es que los documentos en físico en donde tengan datos personales los guarden bajo llave, y los que tengan en bases de datos electrónicas los guarden con contraseñas, antivirus, etcétera, y de esa manera resguardamos la información privada de nuestros clientes, colaboradores, socios comerciales, etcétera. Muchas gracias. Fíjense que aquí a la mesa quiero soltar una pregunta. ¿Cuántas veces no les ha pasado que llega un cliente o hay un cliente que tenemos enfrente y estás con la duda de ¿cuántos años tendrá? ¿Cuántos años tendrá? ¿A poco no de repente nos llega esa duda, no? Pero una vez que ves su IFE dices, órale, no manches, ¿no? Ese tipo de información es la que debemos de tener resguardada. Y déjame preguntarte así rapidísimo, Eduardo Melgar, hablando de serpientes y escaleras, ¿cuántas veces no les ha pasado a ustedes, expertos legales y financieros, que se dieron cuenta que un cliente hizo copy-paste del aviso de privacidad de otro? ¿Cuántas veces pasa, Eduardo? Pues sí, es una creencia común y que al parecer que se cree que es bueno, pero no es así, porque, por ejemplo, pongo a dos médicos, a dos psicólogos, y dos psicólogos trabajan de manera diferente. Uno tiene página de internet y otro no. Uno tiene una cámara al interior de sus instalaciones y el otro no. Uno genera expedientes físicos y otro electrónicos. Entonces, si lo copian del uno y el otro, ya no, y hay una vulneración de datos personales, pues ya no hay un aviso de privacidad que esté a la medida de sus necesidades y puede crearse una bola de nieve. Es por eso que es necesario que un aviso de privacidad esté elaborado totalmente a la medida del profesional independiente o de una empresa.
Fíjense cómo eso, bueno, ya nos lo decían desde la primaria, no le copies al de junto y ahora es copy-paste, deja de hacer eso, por favor, porque te puedes meter en un serio problema. Vamos a hablar de problemas y vamos a hablar de cosas de cómo se solucionan los problemas. A ver, dijimos en broma que se nos pare un individuo que esté enfrente de nosotros y diga, ay, papá, soy Paquito. ¿Qué pasa si nos pasa eso, Jorge Zamora? ¿Qué hacemos? Sí, bueno, pues es importante siempre tener un profesional, ¿verdad?, que te pueda ayudar a resolver ese tipo de problemas, ¿no? Aquí en este momento hay puros especialistas, ¿verdad?, en sus respectivas materias, es correcto, pero sí es importante siempre contar con alguien que te puede sacar de algún problema, ¿verdad?, que no habías previsto, ¿no? Pasa en la práctica muy comúnmente, pues que tienes que presentar alguna demanda o tienes que defenderte de alguna demanda porque ya hubo lugar a rescindir un contrato, por ejemplo, o hay que hacer alguna cobranza judicial, o ya te demandaron por alguna cuestión, ¿no? Entonces, bueno, además de cumplir con toda la normatividad y tener en regla todo lo relativo a tus trabajadores, y, pues siempre habrá, es normal que ocurran este tipo de situaciones, y bueno, por eso es que otro de los especialistas con los que debe uno de contar siempre será con algún abogado, que como en este caso, ¿verdad?, me dedico a litigio, y yo te puedo ayudar a resolver algún problema que tengas por algún incumplimiento o alguna rescisión de contrato o alguna cobranza, o bien, ¿verdad?, porque llega alguien, como dije en la mañana, y te toca la puerta y te dice, papá, ¿verdad? Y bueno, pues sorpresa, eso es como pasa en la vida real. Sí pasa en la vida real. Si ustedes creen que solo lo han visto en La Rosa de Guadalupe, deténganse. Pasa en la vida real, en serio, de veras. Otra cosa que pasa en la vida real es que siempre los andamos confundiendo. Incluso decimos de corridito, seguros y fianzas. Seguros y fianzas. Y lo hacemos, pero de corrido. A ver, aquí tenemos una experta en fianzas y un experto en seguros. Anita, querida, ¿nos puedes decir la diferencia entre un seguro y una fianza? Sí, claro, Mari Carmen. Fíjate que tú hiciste ahorita una pregunta muy, muy interesante porque siempre a nosotros como fianzas nos están confundiendo con los seguros. Y una diferencia súper marcada que hay entre las fianzas y los seguros es que definitivamente si tú contratas un seguro y no lo pagas, la aseguradora no se hace responsable de resarcirte el daño. Y muy contrario a eso, las fianzas, estén o no pagadas las primas, estamos obligados a responder si hay una reclamación, ¿no? Entonces, hay más diferencias, Mari. Esta es la más notoria, esta es la más marcada, pero definitivamente sí siempre nos están confundiendo con el tema de seguros. Y nosotros como fianzas, pues hacemos alianzas con varios de mis compañeros aquí en la mesa, ¿no? Si bien es cierto, el contador Gaeta decía que para pagar impuestos, y qué pasa si no los pagas, pues llega la autoridad y te embarga cuentas, y para que no te embarguen la cuenta, entonces la sustituyes por la fianza. ¿Qué pasa con Yasmín, que le gana el juicio a la empresa y la empresa le tiene que pagar hasta los sueldos caídos al empleado, pero también tiene la opción de ampararse, pero para ampararse necesita la fianza, ¿no? ¿Qué pasa también acá con el lado de la pensión alimenticia, que te resulte el hijo y que tengas que pagar por causa de un divorcio, que te tengas que pagar la pensión alimenticia de los jóvenes, de los niños? Entonces también el juez te va a pedir una fianza. Entonces realmente nosotros, como el tema lo dice, somos aliados para llevar a cabo muchos trámites, y que de verdad, si no presentas la fianza, pues simplemente no vas a poder resolver muchos de los problemas que aquí mis colegas tienen en sus giros, ¿no? Y que se ven. Por eso es que somos tan socorridos los agentes de fianzas, gracias a Dios, y aparte de todo es muy noble el trabajo porque conoces mucha gente y puedes apoyar a varios giros. Fíjense, muchísimas gracias Ana María Serrano, experta en fianzas. Fíjense que este ejercicio que acaba de hacer Ana María Serrano es algo que nosotros hacemos muy frecuentemente. El ser un empresario, que en este caso vamos a ver era Anita, y empezó a generar
sinergias o negocios entre todos. Esto es lo que somos nosotros. Una esfera que le llamamos esfera de legal y financiero, que entre todos nosotros, expertos, cada uno en nuestro ramo, podemos intercambiar negocios o hacernos fuerte. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, cuando el contador o Ana o Liliana están enfrente de un cliente o de un prospecto, ya no están solos. Saben que tienen aquí abajo de la manga un as que, y la fianza aquí está, y que el notario aquí lo tengo, y que el aviso de privacidad. Entonces, vamos sacando este tipo de tarjetas y eso es lo que hacemos día a día nosotros como empresarios orgullosos de BNI y doblemente orgullosos de BNI Innova. Ahora vamos a ver qué pasa con los seguros. Ya vimos la diferencia. ¿Qué pasa? A ver, por aquí estábamos hablando de los seguros, pero pues ya sabemos generalmente los seguros de vida, los seguros de gastos médicos mayores. Ahora sí vamos a ponernos un poco tensos. Vamos a ver, ¿qué pasa si en verdad, como yo lo decía, heredamos una obra de arte? ¿Qué hacer con esa obra de arte? Porque pues la verdad que por mucho que yo la vea, no me va a dejar beneficio alguno. ¿Qué nos recomendarías, Antonio Cordero, experto en seguros especiales, ese tipo de seguros que ni siquiera nosotros sabemos que existen? Adelante, Antonio. Así es, Mari Carmen. El mundo de los seguros, lo que pretende, lo que ofrece es cubrir riesgos, prevenir el problema o el daño que pudiera suceder, ya sea en un auto, en una empresa, o estábamos tocando el tema específico de las obras de arte. Bueno, pues las obras de arte, más de una ocasión se adquiere una obra y esta con el tiempo va adquiriendo unos precios realmente importantes, y sí es necesario o es muy conveniente tener el respaldo en caso de que llegara a sucederle algo a esa obra. Estamos escuchando los problemas que está viviendo nuestra república en el estado de Tabasco. Si ahí se tenía en un muro de una pared colgado algún cuadro importante, al llegar el agua, pues se hubiese echado a perder esta pintura y se hubiera perdido, ya que pierde su valor. Si se tiene asegurado, se va a reponer a través de el seguro que va a pagar el valor de dicha obra. Ya sea una obra de arte, que curiosamente es muy amplio este tema. También los autos antiguos, las joyas y los relojes están integrados a este seguro específico de obras de arte. Fíjense nada más, acabamos de tocar un tema súper importante. ¿Qué pasaría si? Pues la verdad es que no todos pensamos en lo que puede pasar, en qué pasaría si llega el agua, llega un terremoto, llega una situación en la que nosotros no tenemos control. Para eso es un seguro, para poder prevenir un riesgo. No lo hagan un siniestro. Ya cuando es un siniestro ya es demasiado, ya es muy difícil. Y para prevenir, cuando estamos haciendo un negocio y no nos alcanza la lana, ¿cómo nos puedes ayudar, Raquel? Sí, gracias, Mari Carmen. Pues mira, escuchando a mis compañeros, y efectivamente todos trabajamos como en una esfera. Por ejemplo, cuando Anita va a otorgar una fianza, es por lo regular para que, entre ellas, para que sea el cumplimiento de algún contrato o alguna orden de compra, para que algún cliente realice alguna actividad, y le solicitan una fianza. Entonces, a veces, principalmente el gobierno solicita las fianzas de cumplimiento y también algunas empresas privadas reconocidas. Entonces, nosotros estamos para dar financiamiento para que ellos, una vez de que tengan su fianza, puedan dar cumplimiento a ese contrato o esa orden de compra. Nosotros nos especializamos en dar financiamiento a las pymes que trabajen para el gobierno o empresas privadas reconocidas, y les financiamos sus contratos, les financiamos sus órdenes de compra, y podemos financiar hasta el 100% de la inversión de un contrato o una orden de compra. Y en estos tiempos que las empresas grandes y el gobierno está otorgando muchos contratos, pero también el tiempo de pago es un poco más largo, nosotros estamos ahí para ofrecerles financiamiento por medio de factoraje. Entonces, realmente trabajamos igual junto con el notario para que el momento de que se haga el contrato, pues sea un contrato bien establecido con un fideicomiso y el notario lo pueda
pues verificar de que este contrato sea correcto para ambas partes. Entonces, sí, efectivamente nosotros ofrecemos financiamiento y trabajamos de manera conjunta con todos los empresarios de aquí de BNI y de BNI Innova principalmente. Es importante eso, trabajamos en conjunto. Ahí les voy una pregunta que no tenemos, ahora sí que no tenemos en el guión. ¿Qué pasaría si nosotros, qué preferimos nosotros, alianza o competencia? Por ejemplo, ahorita nos estaba diciendo Anita cómo podemos hacer una alianza, Raquel también. ¿Qué vemos nosotros, para nosotros, qué es mejor bajo la filosofía de BNI? ¿Tener una alianza o una competencia? Adelante, Jazmín. Pues mira, yo prefiero tener una alianza. ¿Por qué? Porque así trabajamos mejor y nos desempeñamos mejor. Es decir, si todos nos apoyamos en conjunto, crecemos juntos y es más fácil salir del problema si estamos atorados. Ándele. ¿Quién dijo yo estoy de acuerdo con ella? Lo que dijo el compañero, por favor, manitas arriba, deditos. Excelente, muchas gracias. Es mejor poder tener una alianza que estamos peleando con los demás, porque si hacemos una alianza vamos a ser mucho más profesionales delante de un cliente. A ver, ¿tú nos puedes explicar un poquito más de este tema de la fianza cuando no se pagaron los impuestos, Jesús? Así es, retomando lo que nos decía Ana María, precisamente en ocasiones llegas con algún cliente y tiene o le detectas que tiene ya créditos fiscales que son interesantes para la autoridad. Y entonces el contribuyente no tiene el recurso para garantizarlos y precisamente es cuando le pasas el contacto y Ana María le puede dar el servicio para precisamente tener esa fianza que le ayude a darle soporte a ese crédito fiscal. De esa manera no se descapitaliza el contribuyente y puede solventar perfectamente la contingencia. Y es mejor mandarla con un especialista que decirle, aquí nosotros te ayudamos a hacerla, ¿no? No conocemos del tema, no somos los especialistas. Vamos a pasarle el dato de quién es el especialista haciendo eso. Fíjate que eso me gusta. Ahí sí, otra vez voy a solicitar deditos arriba o deditos abajo. ¿Qué preferimos nosotros? Decirle, como dice Jesús, yo no soy experto en fianzas, pero conozco a la verdadera experta. ¿Quién dice yo? Mejor paso el negocio. Sí, mejor paso el negocio que estar creyendo que yo soy un todólogo, al rato voy a quedar mal y bueno, esto va a ser pero una situación dificilísima. Hablando de situaciones que creemos difíciles, por favor, Liliana, ayúdanos a ver cuál es pues dentro de los cambios que se aproximan para el 2021, qué es lo que de acuerdo a la norma 35 los empresarios vamos a tener que saber o implementar. Así es, claro que sí, con mucho gusto, Mari Carmen. Y retomando un poquito el tema anterior, quisiera decirte que hoy en la mañana, platicando con Yasmín, decíamos que qué importante es trabajar en la alianza. Es decir, yo veo un cumplimiento y veo desde el tema corporativo. Sin embargo, cuando ya llega a un incumplimiento, una demanda, una inspección, ya algo muy específico de la legislación laboral, la experta, que es Yasmín, trabajaría en conjunto conmigo para poder ayudar a nuestro cliente. Entonces, por eso es muy importante que tengamos estas alianzas, ¿no? Y que en BNI se trabaje de esta manera. Y en cuanto a la NOM 035, bueno, lo que pide el gobierno es ya a partir del 23 de octubre que se cumpla con la guía del cuestionario 1 y de la guía 3. Esos son los cumplimientos al día de hoy, es decir, que se hagan los cuestionarios a todos los empleados en donde den respuesta de cómo se sienten conforme a esta NOM, ¿no? Que son espérate, aguanta. El cuestionario 1 y el cuestionario 3. Y luego, por favor, le restas el número que pensaste y te sale. Espérate, aguanta. ¿Cuál es el cuestionario 1 y cuál es el cuestionario 3 y de dónde carambas lo saco? Bueno, todo viene en el portal de la STPS, que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sí, a ver, relájate. ¿STPS qué significa? Es lo que te digo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y ahí vas a encontrar todo lo referente a esta norma, todas las instrucciones, cómo implementarla, cómo llenar los cuestionarios que debes de hacer a tus empleados. Justo estoy revisando y efectivamente ya nos sacó, nada más estamos se en dio vivo la de vuelta. transmisión. Ya estamos en vivo de vuelta.
Y esto es, a ver, tranquilos, relájense, otra vez pongan su carita, porque ya aquí estamos en vivo, no estamos en vivo, sí estamos en vivo, relajémonos todos juntos, estamos en vivo, y gracias a ustedes por seguir ahí, y gracias por su paciencia. La verdad es que tanto aquí todos los expertos somos expertos en nuestra área, no somos expertos en Zoom. Agradecemos muchísimo, pero de veras muchísimo, Israel Chirino, que nos ha enseñado que el Zoom es un mundo bien interesante y en el que debemos aplicarnos. Seguimos, estábamos con el tema de Jorge Zamora, que nos decía, a ver, Jorge, para ti, para Liliana, para Jazmín, a lo mejor es muy fácil elegir un notario. Nosotros como mortales, Santiago, espérame tantito, ahorita regreso, Jorge, contigo. Nosotros mortales de a pie, que vamos por la calle, que queremos comprar una casa o hacer un testamento, ¿cuáles serían como los 3 foquitos para elegir un notario? Mira, la realidad de las cosas es que existe un principio de libertad de elección del notario. ¿Qué quiere decir esto? Como todos los notarios tienen obligación de ser imparciales, realmente tienen obligación de asesorar a una y a otra parte de igual manera, sin importar quién haya elegido al notario. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden tener la seguridad de ir con cualquier notario y se les va a atender con profesionalismo, de manera personal y de manera imparcial. Entonces, ¿qué te diría yo? ¿Quieres ir con un notario? Realmente cualquiera es garantía. Desde luego, pues mucha gente recurre al que le queda más cerca, ¿no? Pero la mayoría de las veces es más conveniente ir con alguien que ya está aprobado o que finalmente te están recomendando, ¿no? Porque claro, ya es garantía de que sus servicios son buenos. Adelante, Jazmín. Pues sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Santiago. ¿Por qué? Porque yo prefiero ir con una persona que ya me tenga asegurado el éxito de lo que voy a hacer, a ver una persona que, a ver si me entiende y me comprenda las necesidades. Es decir, si yo hablo con Santiago, yo sé que él me va a entender perfectamente porque él ya tiene experiencia en los asuntos. Y en dado caso, ir con una persona que pues realmente no conozco y no conoce del tema y no me conoce mis necesidades, pues me va a dificultar mucho mi trabajo y algo que a mí pues me tiene un poquito preocupada, que me genera un poco de tiempo para retrasarme, por ejemplo, en la expedición de actas constitutivas, de poderes notariales, que a mí eso prácticamente es un error fatal. Es un error que cuesta dinero, ¿no? Yo le preguntaría a Antonio Cordero, generalmente nosotros hablamos del seguro de gastos médicos mayores y el de vida. Menciónanos uno de esos seguros que es mejor siempre tener y sobre todo haberlo obtenido por una recomendación, porque estoy completamente de acuerdo con Jazmín. Si me lo recomiendan, pues es mucho mejor que haberlo hecho así, ¿no? A ver con cuál caigo. Dime un seguro de los que todavía no conocemos bien. Adelante, Antonio. Mira, Mari Carmen, la situación en nuestro país de hace un tiempo para acá en la parte de inseguridad se ha venido deteriorando desafortunadamente. Esto significa que la violencia en ese sentido se ha destapado y desafortunadamente como la inmunidad es muy grande, pues pululan todo tipo de organizaciones que son capaces de ponernos de cabeza. Afortunadamente existe un seguro contra secuestros. Este seguro va a darte oportunidad de que la familia vaya a contar con un experto que va a ayudar a negociar y también, muy importante, te va a reembolsar el dinero que se tengan que pagar por el rescate de esa persona. Decía yo que esto empieza a suceder con más frecuencia. Hace no más de una semana leía en el periódico Reforma que esto está teniendo un incremento importante en el número de hechos. Hace escasamente unos cuantos días, una compañera nuestra, posiblemente se recuerden, su socia, la sobrina de su socia, fue secuestrada. Y inmediatamente me llamaron para saber qué se podía hacer. Hay una serie de tips muy importantes. Voy a decir unos cuantos porque si no me tomaría demasiado tiempo. Pero a ver, espérame tantito. Antes de que sea el secuestro, lo mejor es saber
que existen seguros para secuestro. Así Y que es. no hay empresario pequeño o no hay empresario grande. Un seguro es un seguro. Cuando hace muchísimos años se hablaba de los seguros de vida, pues todo el mundo le daba miedo porque decían que estabas invocando a la muerte. Ahora creo que, a ver, espero que estén de acuerdo conmigo, es súper importante que estemos bien protegidos y a sabiendas de que un experto en seguros nos puede hablar de seguros tan difíciles o tan innovadores como un seguro para secuestros. ¿Es correcto, Antonio? Absolutamente. Esto que seguramente a más de uno le debe haber causado, por un lado, agrado y sorpresa, es porque en nuestro país no existe ninguna aseguradora que dé esta cobertura. Nosotros tenemos otra vez la cobertura vía AXA, la aseguradora más importante que hay en el mundo. Y sí, es básico que se tenga este seguro. Decía yo lo que le había pasado a la sobrina de la socia de nuestra amiga. Voy a tomar el tema para dejarlo en un momentito, porque por el tema del delay y que nos retrasamos, vamos corriendo un poquito. Déjenme hacerle una pregunta en general para que cada uno la responda. A ver, nosotros como clientes necesitamos el mínimo requerimiento que nos entregue un contador, un notario, un abogado laboral, quien nos hace nuestro aviso de privacidad. La pregunta es esta. Tú a tu cliente, o si yo fuera tu cliente, ¿qué es lo mínimo que debo pedirte para que podamos llevar a cabo un buen negocio? Por ejemplo, Anita, ¿qué es lo mínimo que yo debo pedirle a mi agente de fianzas que sepa para poder tener una fianza? ¿O qué es lo mínimo que mi agente de fianzas debe tener? Mira, el agente de fianzas sí debe de conocer perfectamente bien al cliente y sí se le pide una serie de documentos para poderlo dar de alta, para conocer su situación financiera, para el expertise que tiene el cliente y sobre todo ahorita por muchos lineamientos que nos ha hecho la autoridad, nosotros estamos obligados a conocer al cliente perfectamente bien, ¿no? Sí se le pide una serie de documentos, te menciono 3 para rápido: acta constitutiva, RFC, identificación, el comprobante. Pero yo como cliente, ¿qué es lo que yo debo saber de ti? Pues que estés certificado, que realmente seas un agente de fianzas, ¿no? Y para ser agente de fianzas necesitas pasar tus exámenes, tener tu cédula de agente de fianzas y que también te vean que estás constituido y que tienes un lugar a donde te pueden localizar, ¿no? Para que no te vayas a ir o para que al rato nada más seas agente de que le vendas una fianza y te olvidas del cliente, ¿no? Eso yo creo que es importante, que sepan que realmente tienes el expertise y que estás certificado para poder intermediar fianzas. Gracias. ¿Qué es lo mínimo que un empresario debe pedirle a su contador? Regularmente cuando vamos nosotros a visitar clientes, el grueso es que no les hacen caso. Entonces, no le entrega o no se reúnen de forma mensual, principalmente para ver cómo estuvo el informe del mes pasado, que eso es lo mínimo yo creo que puede empezar a funcionar entre la relación contador-empresario. Vernos por lo menos una vez, y actualmente está la facilidad por la tecnología, como bien lo dijeron, de Zoom. Vamos a vernos para revisar lo que sucedió en mi empresa el mes pasado, ¿no? Que me expliques bien cuáles son los rubros del balance, por qué tengo esos números en rojo, por qué existe este saldo a pagar de IVA, o sea, cuál es todo lo importante y qué debo de cuidar en el negocio. Lo principal yo creo que es tener más comunicación y reunirse por lo menos una vez para que le entregue la información y revisarla. Y pues no le dejen todo al contador, también tengan un poquito de responsabilidad, ¿no? O sea, digo, así, de cuates. Eduardo Melgar, ¿qué tipo de empresas requieren un aviso de privacidad? Pues ahora sí que no me vas a creer, pero todas las empresas requieren aviso de privacidad porque todos recaban datos personales, ya sea el nombre, el teléfono del cliente, huella digital, todo. Y voy a poner un ejemplo. Una empresa que vende toallas femeninas necesita saber el nombre, la dirección, el teléfono y hasta el estado de salud de su clienta para ver si puede usar una o cual toalla femenina. Alguien que fumiga necesita saber el nombre, la dirección, si alguien es alérgico a su producto, etc. Una empresa financiera
qué necesita conocer, cuánto gana, cuánto está dispuesto a invertir su cliente, el currículum de sus colaboradores, el estado de salud de sus colaboradores, porque pues los tenemos a la mano y todos somos susceptibles de que nos suceda cualquier cosa en cualquier instante. Es decir, un restaurante también necesita saber a dónde va a llevar el pedido. Si empiezas a ver de manera global, todas las empresas recaban datos personales y por ende requieren cumplir con la obligación de contar con un aviso de privacidad. Por lo tanto, no hagas copy-paste y recurre a un experto, por favor, porque cada uno de nosotros debe tener su aviso de privacidad personalizado. Ya nos dijiste, Santiago, que los notarios actúan de forma equilibrada para todos, de forma justa para todos. Si tú no trabajaras en la notaría 49 y tuvieras que hacer un trámite, dime 3 características que como abogado le pedirías a un notario. Claro que sí, Mari Carmen. Pues mira, todos los prestatarios del servicio, entiéndase cualquier persona que tenga que realizar cualquier trámite ante un notario, tiene derecho, número 1, a ser atendido personalmente por el notario. Entonces, es una cuestión muy importante. Segundo, tiene derecho a recibir información relacionada con su trámite. Entonces, cualquier persona puede en cualquier momento llevar a cabo una solicitud de todo lo que se está haciendo y por qué se está haciendo. Y en tercer lugar, tiene derecho a ser informado de los beneficios fiscales que en su caso resulten aplicables a su trámite. Entonces, todo lo relativo a lo que la gente conoce como la jornada notarial o el pago de impuestos reducidos y demás, es obligación del notario hacérselo saber. Oye, a ver, esa es una pregunta que de repente a mí, perdónenme, me ha sucedido. Resulta que el notario es intocable y tú me estás diciendo que tengo el derecho de que el notario venga y se apersone enfrente de mí. ¿Puedo pedirlo? En estricto sentido, sí, porque finalmente todos los notarios tienen que ir a las firmas para efectos de llevar a cabo, pues que todo se esté llevando de manera correcta, ¿no? Desde luego, las disposiciones legales establecen que debe entenderse por una atención personal y que al final del día implica la supervisión de los trámites desde que inicia hasta que se concluye. Entonces, realmente la obligación del notario es supervisar que todo esté en orden. Preguntarle a qué hora sale por el pan, pues tendré que ver con Eduardo Melgar si puedo o no puedo preguntar eso, ¿no? Ya son cosas aparte. A ver, José Antonio, ¿qué? De repente nosotros decimos, ay, no manches, el secuestro, no, pues para aquellos pudientes. ¿Qué tipo de empresario puede acercarse a ti para preguntar cómo opera un seguro antisecuestro? Mira, prácticamente cualquier persona que tenga unos ingresos por arriba de 70, 80 mil pesos al mes es un posible blanco para este tipo de delincuentes. Así que lo que han de acercarse o lo que han de buscar es que la aseguradora tenga suficiente fuerza para poder cubrir cualquier tipo de monto cuando la extorsión a pagarse sea de montos fuertes. En el caso nuestro, decía yo, y lo repito, trabajamos con la aseguradora más grande que hay en el mundo, que es AXA. Y bueno, pues, ¿qué tipo de clientes están sujetos a esto? Bueno, pues ejecutivos de grandes corporativos, dueños de pequeñas y medianas empresas, son suficientemente atractivos para estar sujetos a este tipo de situación. Desafortunadamente, el crimen organizado viene creciendo y hay que tomar mucho en cuenta para tener esta previsión. Muchísimas gracias, José Antonio Cordero. Eso me lleva a pensar, a ver, Raquel, a veces te pueden pedir 1 millón, 2, a ver, no lo pongamos en cifras. ¿Cómo es que se acercan a ti o qué rango tendríamos nosotros que saber para decir si le pido a SMX Financial o no? ¿Cómo podría yo tocar esa puerta? Es una muy buena pregunta, Mari Carmen. Muchísimas gracias por hacerla. Sí, realmente SMX Financial prestamos de 2 a 15 millones de pesos para financiar contratos u órdenes y lo hacemos por medio de factoraje o financiamiento o revolvente. Pero uno de los requisitos es que por lo menos debiste de haber facturado por lo menos 15 millones en el 2019 y yo ahorita llevará el equivalente.
para que puedas ser acreedor de un crédito con SMX Financial. Requisito que trabajes con clientes reconocidos AAA, empresas privadas. A ver, aguántate, ya estás como la STPPPXYZ. A ver, ¿qué es una empresa AAA? Para ustedes, en verdad, ustedes manejan ese lenguaje, pero todos los de aquí, todos los que yo veo en mi Zoom, por favor, a los mortales de a pie, díganos qué es una empresa AAA. Porque yo me imaginé, ¿saben qué? Inmediatamente las luchas. Dije, órale, ¿esa es una empresa AAA? Nosotros no, nosotros nuestra fuente principal de pago es la empresa para la que trabaja nuestro cliente. Entonces, tiene que ser una empresa de preferencia que podamos obtener información financiera en algún portal, porque cuando decimos AAA, pues estamos hablando de empresas de renombre como Coca-Cola, Grupo Modelo, Kimberly-Clark, Procter & Gamble, o sea, ese tipo de empresas, o también con gobierno federal, porque de alguna manera el dinero es un poco más seguro de recuperar. Y como nosotros esa es nuestra principal fuente de pago, es importante que esos sean los clientes o que nuestros clientes trabajan. O sea, nada que ver con la WW y esas de la lucha libre. Empresa. No. Ahora sí ya me quedó claro. Dice Raquel, por Dios santo, pongan una experta aquí, no alguien así. Espera, no. Luego puede haber cosas así. A mis compañeros de la esfera legal y financiera ya les quedó muy claro cuando digo, pero sí voy a hacer en una presentación lo que es una empresa reconocida AAA, y bueno, las empresas de gobierno federal, que pues ya la mayoría conocemos, pero si no, también en alguna presentación les voy a hacer de qué tipo de empresas. Ay, muchas gracias, gracias. Estamos a punto de despedirnos. Esta es una esfera grande, es una esfera que reúne a empresarios legales y financieros. ¿Qué les parece que para despedirnos hacemos un ejercicio muy rápido? Decimos el nombre de nuestra empresa, nuestro nombre y bien importante. Así, ¿cómo puedes tú ayudar a un empresario? ¿Va? ¿Listos? ¿Preparados? Solo vamos a tener de 30 a 45 minutos. De 30 a 45 segundos para decirlo. ¿Quién dice yo y con quién empezamos? Bueno, si quieres empieza conmigo, que ya tengo mi micrófono. Órale, ¿eh? Bueno, ya es que para que fui la última termine rápido también. Gracias, Raquel. ¿Cuál era la pregunta, Mari Carmen? A ver. Por Dios santo, ¿sí? Perdóname, me puse nerviosa por ser Muy gallito, ¿no? Mi empresa, mi nombre y cómo puedo ayudar a un empresario, ¿va? Bueno, represento hablar en español que todos entendamos. Adelante. Represento a la financiera SMX Financial. Mi nombre es Raquel Rubio. Yo le puedo ayudar a todas las empresas PYME que trabajan para el gobierno federal o para empresas privadas reconocidas, darles financiamiento para que puedan cumplir con todos sus compromisos de contratos u órdenes de compra. Raquel Rubio, de SMX Financial. Muchísimas gracias. Jorge Zamora. Bien, yo soy Jorge Zamora, soy socio director de Grupo Zamora Abogados y bueno, la forma en que yo puedo ayudarlos es en caso de algún imprevisto legal, en algún incumplimiento, en alguna cobranza judicial, en algún pleito legal que tengan, en el que tengan que demandar o sean demandados, yo los puedo ayudar. Yo soy abogado litigante y mi quehacer diario es todos los días acudir a los tribunales en representación y defensa de los intereses de mis clientes. Esa es la forma en que puedo yo ayudar a los empresarios. Jorge Zamora, repito, de Grupo Zamora Abogados. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias. ¿Cómo prefieres que te digamos? ¿Yasmín o Jazmín? Jazmín, por favor. Jazmín Muratalla, por favor. Así es. Yo represento a Muratalla Solano Abogados. Soy Jazmín Muratalla y si tienes una empresa, tienes trabajadores a tu servicio, conoces tus derechos laborales, sabes qué son las vacaciones, la prima vacacional, el aguinaldo, sabes cómo se calcula. Si no contestaste alguna de estas preguntas, nosotros te podemos ayudar y te podemos asesorar también para prevenir riesgos. Jazmín Muratalla, de Muratalla Solano Abogados. Muchísimas gracias, Jazmín. Liliana Redondo, por favor.
Claro que sí, muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, yo soy Liliana Redondo, socia de E&M Business Lawyers, con oficinas en la Ciudad de México y la oficina Bajío, la cual yo soy la encargada. Y nosotros podemos ayudar a los empresarios dando el debido cumplimiento a toda la normatividad vigente en México. Es decir, temas ambientales, temas de derecho laboral, temas de compliance, en específico todo lo que requiere, todo lo que es compliance. Gracias. Gracias, Liliana Redondo. Ana María Serrano, fianzas. Hola, mi nombre es Ana María Serrano, tengo 25 años en el sector afianzador. El principal objetivo de una fianza es garantizar una obligación que tengan que cumplir cualquier persona física o moral. En la oficina tenemos los sistemas de emisión de las principales afianzadoras y obviamente el expertise de ya muchos años en el sector y una autonomía de facultades para emitir en el momento las fianzas que requieran estas personas físicas o morales. Mi nombre es Ana María Serrano y soy de fianzas. Muchísimas gracias. Si ustedes quieren saber a qué hora sale por el pan, X o Y cuánto gana o cuánto mide de cintura, ponnos un alto, Eduardo Melgar, por favor. Ayúdanos con eso. Muchas gracias, Mari Carmen. Y sí, yo soy Eduardo Melgar y represento a la empresa Confidencial y puedo ayudarlos a cumplir con el marco normativo del derecho a la privacidad aquí en México, generando sus avisos de privacidad largo que va en las páginas de internet, el simplificado que hay que dar a firmar al momento de recabar datos personales y el corto que va en los espacios reducidos como es el correo electrónico, formatos, etcétera. Y no los dejo morir solos, doy una plática de puesta en marcha al final. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Un abogado que trabaja en una notaría. ¿Bien dicho? Adelante, Santiago, por favor. Muchas gracias, Mari Carmen. Pues efectivamente, yo soy Santiago Aycinena, abogado de la Notaría 49. Puedo ayudarles a todos y cada uno de ustedes desde el principio del negocio a constituir la sociedad, a cualquier tipo de reformas que relacionen con la sociedad. También les puedo ayudar mediante la protocolización de las actas correspondientes y desde luego a tener regularizadas toda la situación inmobiliaria tanto de la sociedad como de trámites personales. El otorgamiento de testamentos, sucesiones, tramitación precisamente de la sucesión, e inclusive la expedición de copias certificadas y cotejadas. Aycinena de la Notaría 49. Muchísimas gracias. Y si ustedes creen que lo único que puede hacer un contador es cargo y abono, están bien equivocados. Dinos algo más, Jesús Gaeta. Así es, yo soy Jesús Gaeta, represento al despacho Gaeta Alares y Asociados y yo ayudo a los empresarios a conocer sus números para que tomen las mejores decisiones sobre el rumbo de su negocio. Muchísimas gracias, Jesús. Y ahora sí, nuevamente, Antonio Cordero, con esos seguros que nadie sabe que existen, pero que todos podemos necesitar. Adelante, Antonio. Sí, muchas gracias, Mari Carmen. A mí me toca representar y cubrir el área de seguro de daños. Represento a dos brokers, uno americano de Halland House y uno en México, M&M. A través de ellos podemos tener acceso a las aseguradoras en México y en el extranjero para cubrir autos, empresas, hogares, inmuebles, atender obras de arte, secuestros y hasta ataques contra hackers. Muchísimas gracias. Si tú adelante, Jorge. Fíjate que acabo de ver una pregunta relacionada a un caso de robo, ¿verdad? En un portal bancario. La pregunta es concretamente... La vi y por eso la dejé pasar. Bueno, pues... Exactamente. Si tú puedes ayudarnos, lo vamos a ver en privado. ¿Saben qué? Si la vi, no crean que no la vi, es que la dejé pasar para que todos tuviéramos la oportunidad de atacar ese caso como la esfera que somos y entonces sí ya poderle dar una respuesta a nuestra amiga Lupita Ramos, que seguramente ahorita lo vamos a discutir entre todos y le vamos a dar la mejor respuesta. ¿Estás de acuerdo, Jorge? Sí, de acuerdo, claro que sí. Muchísimas gracias. Yo soy Mari Carmen Ortega. Fui su anfitrión esta noche, orgullosamente BNE Innova, y los espero la próxima vez que la esfera legal y financiera se reúna para saber más casos de éxito y para que podamos ver las caritas de todos estos empresarios expertos en lo que hacen. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes con nuevos empresarios,
nuevas caritas y nuevos casos. Que tengan buena noche. Hasta luego. Gracias. Gracias, Mari Carmen. Gracias a todos. Saludos.